pasado, de Menzies, ayer y hoy. Porque eso viene a cuento del hoy partido de la oposición, para que tengamos conciencia de algunas cosas. Miren, por aquel tiempo, la presidenta Martínez tenía solamente 8 ministros, mejor dicho, 8 ministerios. Macri hoy tiene 19. Fíjense la burocracia como fue avanzando en la Argentina, para resolver los mismos problemas. Pero el hecho de tener 8 ministerios no significó que tuviera 8 ministros. Para que ustedes vean la crisis interna que se vivía previo al golpe de Estado, por ejemplo, tenemos que en Interior estuvieron Benito Jambí, Alfredo Rocamora, Antonio Benítez, Vicente Damasco, Ángel Federico Robledo y Roberto Antonio Ares, que fue el último que le tocó el 24 de marzo. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto Juan Viñes, Manuel Arauz Castex, Raúl Quijano. Mientras que en el Ministerio de Economía, José Bergelba, Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodríguez, el de Rodrigazo, Pedro José Bonani, Antonio Cafiero y Emilio Mondelli. En el Ministerio de Cultura y Educación, Jorge Alberto Tayana, el padre del actual o del ex canciller de Cristina, Oscar Ivanisevich y Pedro Arrigui. En el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, Carlos Villone, Rodolfo Roballos, Carlos Alberto Emery y Aníbal de Marco. En el Ministerio de Defensa Nacional, Ángel Federico Robledo, Adolfo Sabino, Jorge Garrido, Tomás Botero, Ricardo César Guardo y José Dehesa, el yerno de Leonardi. Fíjense la cantidad de ministros de defensa que le nombré debido a las presiones que había, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, Ricardo Otero, Cecilio Conditi, que alguna vez también fue presidente de AFA, Carlos Ruscau y Miguel Unamuno. Pero si tomamos en consecuencia que estos ministros fueron desde el 1 de julio del 74 al 24 de marzo del 76, fíjense en la cantidad enorme de funcionarios que tuvo que cambiar Isabel. Y vamos a encontrar personajes notables con vinculaciones en las logias masónicas. Uno de ellos, Ángel Federico Robledo, que estuvo en todas las fotos y en todos los ministerios que pudo estar y que fue el que después denunció a la presidenta con el cheque de la cruzada. Y el otro, Viñes, canciller del gobierno, y entonces uno se pregunta ¿y por qué los ponían y quién los ponía en aquel tiempo cuando ya no estaba Perón? Y a partir entonces de estas propias preguntas internas, para quién trabajaba cada uno en esa situación, llegamos 2 días antes del golpe de Estado a que el propio Lorenzo Miguel estaba convencido que el golpe no se iba a producir. Y a pesar de todo lo que habían recibido los trabajadores, la ley de contrato de trabajo, casi el 50 y 50 que se dividía de la ganancia, se había llegado a ese ideal, los salarios que pedían cuando se reunían con los empresarios llegaron a pedir un 100% de aumento. Es decir, nadie era responsable en lo que le correspondía. A esto hay que sumarle que los movimientos guerrilleros seguían presionando porque estaban convencidos que cuando peor mejor. El concepto de Montoneros, no de él porque siempre estuvo en contra, sino el concepto de Montoneros era, bueno, si cae el gobierno mejor porque el pueblo se va a levantar en armas en contra de los militares. Aquella enorme cantidad de errores llevó a que muy pocos observaran lo que estaba pasando y que muy pocos se dieran cuenta que Estados Unidos, Inglaterra, Rusia conspiraban contra el gobierno. Hubo sectores de la izquierda, pocos, el Partido Comunista Revolucionario, la Izquierda Nacional, y hubo muchísimos de los nuestros que preferían el golpe de Estado, que decían, hasta aquí llegamos, no se puede más,
porque la sensación que se vivía en ese momento era que no había un dominio de la calle. Y entonces aparecían los falcos con civiles armados y tiraban tiros en cualquier momento y explotaba una bomba en cualquier lugar. O sea, habían creado el clima para el golpe de Estado. Pero hay dos cosas que son centrales. Los militares habían pedido una reunión con la presidenta de la Nación, y de esa, el ministro de Defensa, que después escribió un librito, 24 horas o algo así se llama, repito, yerno de Lonardi, explíquenme por qué. Bueno, también la hija de Lonardi, Marta Lonardi, trabajó para la candidatura de Cámpora, y trabajó también en el Frejuli, porque evidentemente estaba arrepentida, al saber que a su padre, después de haber hecho el golpe contra Perón, los liberales lo liquidaron. Pero digamos, a Dehesa le llega la noticia que querían hablar con la presidenta, y él consideró que no era importante comunicarle a la presidenta la inquietud de los militares. Hinchas de River, los de la primera junta, conspiraban en la platea de River Plate. Usaban el estadio de River para hilvanar allí los últimos toques. El diario La Razón, manejado entonces por el Servicio de Inteligencia del Estado, desde el 55, cuando habían matado a Satanowski, a través de la CIDE, tenedor de las acciones porque pensaban que el diario era de Perón, entonces lo asesinan al doctor Satanowski. El diario fue controlado por los servicios de inteligencia del ejército, hasta que dejó de salir. Anunciaba un día antes el golpe de Estado. Balbín, en el Consejo Deliberante de Vicente López, hizo aquella frase de que todo incurable tiene cura 5 minutos antes de la muerte, anunciando el golpe de Estado. Pero igual, muy pocos insistíamos en que se entendieran las razones. Y nadie nos escuchaba, o muy pocos nos escuchaban, de los dos lados, del lado del gobierno y de los que, como el caso de los montoneros, decían, mejor que se caiga esto. Festejaron en las cárceles los montoneros cuando cayó el gobierno de Isabel. Y entonces, a esta altura de la circunstancia, a 42 años, sería muy interesante que hicieran una autocrítica todos, que hiciéramos todos una autocrítica, para darnos cuenta que más allá de las causas exteriores, la fragmentación nacional permitió esto. Y entonces, vivimos una Argentina, que le voy a dar un simple ejemplo para que usted se ubique, y lo voy a comparar con Estados Unidos. Estados Unidos tiene per cápita, es decir, lo que gana una persona del salario común en el año, se calcula $63.800. En la Argentina se calcula que un argentino que tiene un salario mínimo, básico, o un poco de clase media, gana en el año $17.000. Estados Unidos está en el cuarto lugar del mundo en cuanto a la distribución del PBI. La Argentina se encuentra en el puesto 55. Pero en Estados Unidos existen solamente 4 impuestos. ¿Cuáles son estos 4 impuestos que tiene Estados Unidos? Bueno, un impuesto que es de rentas, otro que es de la última venta, otro que es de la venta de propiedades, un sustitutivo, y de la transferencia de herencias. 4 impuestos nada más tiene Estados Unidos. ¿Saben cuántos impuestos tiene la Argentina? Seguramente que no. Pero se lo voy a decir, 96. Entre impuestos nacionales y provinciales y municipales. 96. Pero si usted entra buscando además las normas, es decir, las leyes, los decretos leyes, los decretos de necesidad de urgencia, etcétera, etcétera, se va a encontrar con que para conocer el digesto impositivo hay que leer 64.980 leyes, o decretos, o resoluciones. ¿Y por qué le parece que existe esto? Para que no entendamos, para que quedemos atrapados en la maraña de la burocracia del Estado con 19, 20 ministros, si podemos ponemos secretario, subsecretario, secretario del secretario,
que permanezcamos con un déficit tremendo y donde a los argentinos el Estado le absorbe casi el 70% de lo que produce en impuestos y no le da ningún beneficio porque la burocracia del Estado hace que las cosas no se realicen. Esta ineficiencia es planificada, no es casual, es planificada. Y a pesar de que en el gobierno de María Estela Martínez había 8 ministerios, obsérvese la cantidad de ministros que yo le nombré, que se turnaron en poco tiempo en esos 8 ministerios. Y vale la pena entonces darnos cuenta que tenemos una sociedad que no funciona como tal, que no podemos seguir todo el tiempo creyendo que la solución es que todo sea del Estado o que todo sea privado y en el mientras tanto no darnos cuenta de la usurpación de la producción personal de cada quien que se hace en un país donde además no existía cuando hicieron el golpe de Estado desocupados y la pobreza era del 1.2%. Hoy es del 30% y el país está lleno de desocupados. ¿Entienden por qué se hizo el golpe de Estado? ¿Entienden por qué las democracias fraudulentas que vinieron atrás nunca terminaron de hacer lo que había que hacer? ¿Entienden por qué fueron instrumentados tanto la guerrilla como el ejército para fragmentar la sociedad argentina? ¿Se dan cuenta? A esta altura, solo nos resta recordar algunos que hicieron el esfuerzo para evitar lo peor. El sábado se van a cumplir 42 años de lo que no pudimos evitar. La Argentina desde entonces ingresó en el terreno del endeudamiento, los militares entregaron el país con 40.000 millones de dólares de deuda y seguimos a los 400.000 millones que hoy debemos. Y se sigue el país endeudando, sin contar lo que ha agravado el gobierno de Macri, que vive pidiendo dinero prestado. Eso sí, tenemos el mejor gabinete, según Macri, de los últimos 50 años, y por las dudas, casi 20 ministros. Hace 42 años, a 2 días del golpe, casi no dormíamos para evitarlo. No pudimos.